Reflexionar en la palabra de Dios y le invito a que incline su rostro para que le pida al Señor que hable a su vida, que hable a su necesidad. Padre, queremos poner este tiempo en tus benditas manos, rogando que tu Santo Espíritu hable a nuestra vida, Señor, que hable a nuestra necesidad, que podamos ser sensibles a tu voz y podamos ser transformados por tu palabra, por tu Espíritu, conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Señor, necesitamos tu voz, necesitamos instrucciones en estos momentos que estamos pasando. Te suplicamos, Señor, que tú nos hables y que nosotros pongamos en práctica todo lo que tú demandes de nosotros en este día. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, hoy iniciamos una nueva serie de predicaciones y esto está en función de lo que estamos observando a nuestro alrededor. Seguimos pasando por tiempos muy difíciles, ya casi llevamos un año con esta pandemia y aún no se ve para cuándo, y esto ha producido un sinnúmero de emociones en la vida de las personas y los creyentes de verdad que no somos la excepción. Hay gente que está a punto de tirar la toalla. Y quiero compartir con ustedes una serie de predicaciones que le he titulado Palabras de aliento de la palabra de Dios. Necesitamos palabras de ánimo, necesitamos palabras de vida, y qué mejor que las palabras que vienen de nuestro Dios a través de la Escritura. Allí en Juan 6:33 el Señor Jesucristo decía: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y un poquito más adelante en el verso 68, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos: si ustedes también quieren irse, lo pueden hacer. Dice que Simón Pedro respondió: ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y qué mejor palabras de aliento, palabras de ánimo, que las que provienen de la palabra de Dios. Yo no sé si usted sepa, pero la palabra aliento, la palabra ánimo tiene que ver con ese soplo de vida que Dios pone en nosotros. Es la vida misma en el ser humano. Y vamos el día de hoy a empezar con esta serie que nuevamente le digo se titula Palabras de ánimo de la palabra de Dios. Y hoy iniciamos con una parábola que está ahí en Lucas 18 del 1 al 8. Ya la leímos, pero quiero leérsela nuevamente. No está completa ahí en sus bosquejos, pero le animo a que después usted la lea completa. Lucas 18 del 1 al 8 dice de la siguiente manera: Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Me encantan las parábolas del Señor Jesucristo porque expresan situaciones cotidianas, y esto seguramente era algo que pasaba. Había necesidad en algunos sectores más desprotegidos de la sociedad y la gente no les hacía caso. En esta parábola realmente encontramos contrastes, y esta es una parábola de contrastes. Está mostrándonos que Dios no es como ese juez injusto, ese juez que no cedía, que no respondía hasta que se cansó por la persistencia de la viuda. Jesús contó esta parábola y desde el primer versículo de ahí de Lucas 18 nos dice por qué la contó. Observe el verso 1. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Eso es lo que Jesús quiere decirnos. Ora
y no te rindas, ora y no te des por vencido. Por eso el día de hoy le titulé a esta predicación, no se rinda en estos tiempos difíciles. Ese es el mensaje de Jesús en esta parábola, ora y no te rindas, clama a Dios. Y vamos a ver primeramente la historia de esta viuda persistente. Vamos a hacer un pequeño repaso de esta historia. La historia, como le dije, es de contrastes. Hay dos personajes diferentes, un juez poderoso, incluso yo diría prepotente, y una viuda impotente. Jesús en varias ocasiones eligió a un malvado para darnos una enseñanza, y yo creo que para valorar en este caso los contrastes. En el verso 2 tenemos la descripción del juez. Dice, les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración a nadie. Jesús nos muestra que a este hombre no le interesaba ninguna persona. Era duro, era desagradable, era insensible. En el verso siguiente, el verso 3, encontramos a una viuda angustiada. En el mismo pueblo dice, había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Realmente no sabemos cuál era el problema que estaba enfrentando la viuda. No lo sabemos, simplemente estamos observando una necesidad de esta mujer que clamaba justicia. Alguien estaba haciéndole injusticia. Bueno, en aquellos días las viudas no tenían derechos. Si usted observa en la historia, en el contexto histórico, las mujeres no tenían derechos y las viudas pues no tenían ninguna clase de derecho. Las viudas eran como la parte más baja del escalafón social de aquellos tiempos. Incluso la palabra viuda en el griego es la palabra jirá, que significa literalmente a alguien abandonado, dejado o carente. Pero esta mujer insistía delante del juez y no lo convencía. Ella tenía un problema serio y acude a un juez muy duro. Él no le da respuesta a lo que esta mujer necesitaba. Y entonces encontramos ahí en los versos 4 y 5 algo así como una batalla de voluntades. Dice de la siguiente manera, durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó. Aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Me llama la atención que Jesús utiliza mucho el humor, y le voy a decir por qué. A mí me parece que en esta sección los discípulos hasta sonreían o se guardaban la risa cuando Jesús estaba contando esta parábola. Le voy a decir por qué, para que me entienda. Eso, como le decía, es un contraste entre una viuda impotente, pero en estos versículos 4 y 5 podemos ver que ella está intimidando a un juez poderoso o a un juez prepotente. ¿Qué era lo que tenía la viuda? Ella no tenía más arma que su persistencia. Volvía una y otra vez a presentar su necesidad. Y esto se convirtió en algo muy molesto, algo muy fastidioso para el juez. Finalmente este juez molesto y cansado dice, ya, por favor, háganle justicia a esta mujer. Dice, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. La frase que dice ahí, me haga la vida imposible, en la Reina Valera es me agote la paciencia. Si usted observa en el griego, la palabra que se traduce allí es la palabra griega hipopiazo. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Ponerle el ojo morado a una persona por un golpe. Por eso le digo que a mí me parece gracioso. Más o menos lo que este juez estaría diciendo es lo siguiente: esta viuda no deja de molestarme, le voy a hacer justicia, no sea que me vaya a golpear. Esta mujer es muy agresiva, ya mejor le voy a hacer justicia. Le digo, esa frase significa golpear hasta dejar el ojo morado. Una viuda impotente, intimidando a un juez poderoso y prepotente, incluso diría yo. Por eso le digo, a mí me parece que tal vez a los discípulos les hizo un poco de gracia esto. Pero, como le dije, es una parábola de contrastes. Mi pregunta es, ¿esto es lo que Dios dice que hagamos con Él a través de nuestras oraciones?
agotarlo con nuestras oraciones, seguir orando hasta que finalmente Dios diga, ya, por favor, para estar en paz y por mi tranquilidad, voy a responder esta oración para quitarme a esta persona de encima. ¿Eso es lo que dice Dios? No, de ninguna manera. Como le dije, es una comparación de contraste. Él dice, si ese juez injusto le dio ayuda a esa viuda, ¿cuánto más podemos esperar que el Dios que nos ama nos ayude? Eso es lo que dice el verso 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y aquí encontramos el centro de esta parábola, de esta historia. Dios está anhelando responder a sus oraciones. No tiene usted que implorar, quejarse y molestar. No, Dios dice, yo no soy como ese juez injusto. Yo deseo responder pronto a tus oraciones. Pero aquí entonces surge la pregunta de lo que dijimos que era el propósito de esta parábola en el verso 1. ¿Por qué Jesús habla de la necesidad de orar siempre? ¿Por qué es que necesitamos ser persistentes en la oración? ¿Por qué orar siempre y no desmayar? ¿Por qué mis respuestas a las oraciones que elevo delante de Dios no llegan de inmediato? Quiero compartirle 4 razones para que usted y yo sigamos orando de una manera persistente, aunque no veamos prontamente la respuesta. 4 cosas que produce la oración persistente. ¿Por qué seguir orando cuando no llega la respuesta? 4 cosas. Vamos a ver la primera. La oración persistente me ayuda a enfocarme en Dios. Orar persistentemente no es para recordarle a Dios mi petición. Es para recordarme a mí mismo dónde está la verdadera fuente de poder. Dios quiere recordarme a mí que Él es la fuente de poder para responder a mis peticiones. Recuerde lo que dice ahí Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Nuestro Dios quiere que lo veamos a Él, solamente a Él, como la fuente de nuestra provisión, de la provisión para nuestras necesidades. Cuando tenemos que orar una y otra vez por algo que necesitamos, la Biblia nos enseña que debemos ver solamente al Señor. La oración persistente no es como para hacerle manita de puerco al Señor. Cuando yo estaba repasando en esto, igualmente vino a mi mente el ayuno. Porque a veces que pensamos que el ayuno es como para voltearle la mano al Señor y para que Él responda. No, simplemente es una oportunidad para que nosotros mismos recordemos dónde está el poder. Ahí va. Y espero que no me tache de hereje. El poder no está ni siquiera en su oración, el poder está en Dios, pero Dios quiere que nosotros enfoquemos nuestra mirada en Él, por eso quiere que seamos persistentes en nuestra oración. La oración persistente es para centrar nuestra atención en Dios, para eso es. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando nosotros estamos en una crisis, miramos a muchos lados, miramos a los amigos a ver si nos ayudan, miramos a la familia, miramos a la sociedad, miramos al gobierno, pero ya hasta el final miramos a Dios. Yo he escuchado esta frase muchas veces, ya hice todo, ahora lo único que me resta es orar. Y la oración debe de ser lo primero que nosotros debemos hacer y orar persistentemente, como dice el Señor, para que nosotros recordemos ¿dónde está la fuente de poder para responder a nuestras oraciones? Vea lo que dice el Salmo 105:4. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Eso es lo que hace la oración persistente, buscar siempre el rostro del Señor. A veces Dios se tarda en responder afirmativamente una petición para obligarnos a concentrarnos en Él. Ese es lo primero que produce la oración persistente en nosotros y por eso el Señor Jesús quiere que oremos sin desmayar, para centrar toda nuestra atención en el Señor. La segunda cosa que podemos observar aquí es que la oración persistente aclara o clarifica mis peticiones.
Una respuesta tardía muchas veces me da tiempo para aclarar, para clarificar lo que realmente yo quiero. La mayoría de nuestras oraciones a veces son demasiado vagas. Señor, bendíceme. Señor, provéeme. Y yo le pregunto, con una oración así, ¿cuándo sabe usted que Dios ya le respondió? Un ejemplo, alguien dice, Señor, bendíceme. Usted le dice así al Señor. Nuevamente, esta es una oración demasiado vaga. A veces un problema es una bendición. Y usted puede experimentarlo en su vida, puede recordar algún problema en su vida que realmente era una bendición. Y yo le pregunto, ¿usted está orando por problemas? Señor, dame muchos problemas. ¿Está orando por eso? No, pero a veces nuestra oración es tan vaga que no sabemos en qué momento el Señor ya nos respondió. Por eso quiere que seamos específicos. No pida de manera general o vaga. La espera a veces nos da tiempo para clarificar lo que realmente queremos. Realmente la respuesta tardía a veces nos sirve para refinar nuestra oración. ¿Realmente lo quiere? Incluso yo creo que el Señor nos está probando cuando tarda en responder una oración para ver si es realmente lo que nosotros queremos. Si yo no oro más de una vez por eso, pues realmente no lo quiero mucho. Dios nos prueba para ver si realmente queremos lo que estamos pidiendo. Vean lo que dice Zacarías 13:9. Pero a esta parte restante la pasaré por el fuego. La refinaré como se refina la plata. La probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Mire, la respuesta tardía a veces sirve para separar lo que es una necesidad de un capricho. En algunas ocasiones lo que yo estoy pidiendo son realmente caprichos que yo quiero, pero la respuesta del Señor tardía es para refinar mi petición, para saber realmente qué es lo que yo quiero. Yo he orado muchas veces y a veces Dios ha tardado en responderme. Y después de que Dios tardó en responderme, me di cuenta, caray, realmente eso no es lo que yo quiero. Realmente eso no es lo que yo quería. El Señor tardó para que yo pudiera ser sensible a su voluntad y entonces clarificar realmente qué es lo que yo necesitaba y poder orar conforme a la voluntad de Dios. Dios demora su respuesta para ponernos a prueba. Y a usted le dice, ¿realmente lo quieres? No es que Dios no quiera dárselo. Quiere saber si realmente usted lo quiere. ¿Lo quiere usted lo suficiente como para seguir orando por ello? Muchas veces cuando la respuesta tarda, usted encontrará que a veces la oración se va a modificar. Usted la cambia y la petición se volvió más clara. Vea lo que dice Jeremías 29:13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando me busquen de todo corazón, con insistencia, con persistencia. Nunca va usted a recibir nada que valga la pena con solamente una oración. Sí le he dicho alguna ocasión que nosotros podemos lanzar una oración, pero así de inmediato, en algunos momentos de peligro y demás. Pero hay algunas cosas que tienen que ver con el futuro, con el plan de Dios para nuestra vida, que usted necesita clarificar eso y el Señor retarda la respuesta para que usted tenga claridad sobre eso que está pidiendo. ¿Realmente usted lo quiera? La Biblia dice aquí en Jeremías que necesitamos buscarlo de todo corazón. Dios quiere saber si usted realmente lo quiere. La oración persistente me ayuda, 1, a enfocarme en Dios y 2, a clarificar mis peticiones. La tercera cosa que produce la oración persistente me prepara para la respuesta. Dios generalmente quiere hacer mucho más de lo que pedimos, de lo que siquiera imaginamos. Sorpréndase, usted está orando por algo y Dios quiere algo más grande para su vida. Recuerde lo que dice ahí Efesios 3:20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. La Biblia nos muestra que Dios quiere bendecirle en grande.
Y a veces nosotros oramos y hacemos una pequeña oración, una pequeñita oración, y Dios dice no. ¿Por qué? Porque quiere dar algo más grande. Y para que ese algo más grande se dé, necesita tiempo para que usted esté listo para preparar lo grande que Dios tiene para su vida. Eso es lo que Dios quiere. Yo estoy de verdad muy agradecido con Dios que muchas de las peticiones que yo le hice no las respondió como yo se las hice. El Señor esperó tiempo para prepararme y cuando fue el momento preciso, el Señor respondió a mis oraciones. Si Él hubiera respondido como yo quería, de verdad, yo estoy seguro que mi vida hubiera sido un desastre. Dios tuvo que prepararme para la respuesta a mis oraciones. Mire, hay cambios que Dios quiere hacer en mi vida. No sé si usted ha escuchado a las personas que dicen, la oración cambia las cosas. Los cristianos decimos mucho eso, la oración cambia las cosas. Y yo estoy plenamente convencido que la oración cambia las cosas. Pero la oración primeramente le cambia a usted. Eso es lo que Dios quiere hacer. La oración me cambia primeramente a mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios está más interesado en usted que en sus circunstancias. Él quiere hacer algunos cambios en mi vida. Y por eso a veces tarda en responder. Regularmente, cuando los cambios se han producido en mi vida, entonces llega la respuesta. Para recibir respuesta a nuestra oración, no se trata de esperar a ver si Dios está listo para responder. La realidad es que Dios está esperando para ver si nosotros estamos listos. Cuando estamos listos, yo estoy seguro que, como dice Malaquías 3:10, las puertas de los cielos se abren y llegan las respuestas. Realmente la oración no es un estira y afloja con Dios. No es un estira y afloja donde usted está tratando de convencer a Dios. Realmente nuestra lucha es con nosotros mismos. Hace tiempo leí acerca de un misionero que oró por 8 años para que una sola persona se convirtiera ahí del área donde él estaba sirviendo. 8 años y nadie se convertía. Pero él siguió orando. Nadie se convirtió en esos 8 años, pero él persistió en la oración. Un día, toda la tribu tomaron una decisión juntos y ese día se bautizaron 12,000 personas que entregaron su vida a Jesucristo. 8 años le llevó la oración. No estaba listo. No estaban listos todos ellos. Dios estaba preparando el camino, los estaba preparando a ellos para una bendición más grande de la que ellos siquiera habían pedido. Y yo estoy seguro que tal vez usted tiene mucho tiempo orando por alguien, orando por algún familiar, orando por su esposo, por su esposa. Yo conozco hermanas que han orado 10, 20 años por su esposo y cuando su esposo entrega su vida al Señor, hay una increíble transformación que ni siquiera ellas se imaginaban. Porque Dios quiere hacer algo todavía más grande. Cuando la oración demora, Dios le está preparando para la respuesta y regularmente para algo más grande. Dios está preparando el momento adecuado. Dios se demora para ayudarme a concentrarme en Él. La segunda cosa es para clarificar mi petición y la tercera para prepararme para la respuesta. La cuarta cosa para la cual nos ayuda la oración persistente es para fortalecer nuestra fe. La oración persistente fortalece mi fe. Mire, la oración y la fe van totalmente de la mano. La fe es como un músculo que al estirarse, al ejercitarse, crece. Usted nunca se ha ejercitado hasta que haya tenido que esperar. Nunca se ha ejercitado en la fe hasta que Dios le haya llevado a la sala de espera, que yo lo llamo la fe. Orar con persistencia es un ejercicio de edificación, de fortalecimiento de la fe. Esperar pone a prueba su fe. Una muestra de madurez es realmente ¿cuánto tiempo puede esperar? Algunas ocasiones le he dicho que los niños pequeños no pueden esperar. Cuando mamá va al supermercado y trae helado, ellos luego quieren probar el helado. Y mamá les dice, no, espérense hasta después de la comida. Ay, no, mamá, de una vez.
Realmente una muestra de madurez es cuánto usted puede esperar. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Dios nos dice, espera, ten paciencia, la cosecha ya está cerca, no te rindas, búscame. Es lo que Dios nos está diciendo. El tiempo de Dios realmente es perfecto. No sé si recuerdo, le he platicado esta experiencia. Cuando yo renuncié a mi trabajo, allá cerca del año 93 más o menos, habíamos adquirido un departamento para mi mamá. En ese tiempo, bueno, me habían dado una muy buena liquidación, habíamos dado el enganche y yo tenía algo para aportar para la mensualidad. En ese tiempo el Señor me llamó para servirle y me fui a preparar al seminario. No tenía ingresos, después la iglesia decidió darme un ingreso de 700 pesos mensuales. La colegiatura en el seminario eran 750 pesos. Yo tenía que trasladarme desde Catepec hasta Lomas Verdes, aunque allí vivía, pero los fines de semana regresaba para servir en mi iglesia. Y recuerdo que yo hice una oración a Dios, Señor, provéeme. Yo siempre he trabajado y estudiado. Señor, ayúdame. Y recuerdo que en esa ocasión, un viernes regresé a la casa y me dice mi mamá, te hablaron de Pemex, que tienen una plaza para ti. Yo entré en una crisis, ¿no? Entonces esa noche oré al Señor y le dije, Señor, ¿por qué no me hablas como los antiguos? Me toca leer Lucas 14, dime algo, Señor. Y ahí habla del costo de seguir a Jesús. Le dije, Señor, ok, yo sé que tú dijiste que buscara primeramente el reino y tu justicia y todo sería añadido. Señor, tengo necesidad para pagar la mensualidad y no tengo dinero. Ayúdame. Recuerdo que un domingo que terminábamos el culto y el hermano tesorero de la iglesia me dijo, Ricardo, ¿puedes venir tantito? Ya fui con ellos. Me dijo, mira, en la reunión de negocios pasada, la iglesia acordó subirte un poquito el sueldo y eso hacerlo retroactivo. Y entonces aquí está un cheque de lo que te debemos. Y cuando vi el cheque, ¿sabe qué? Era exactamente lo de la mensualidad que yo tenía atrasada. El Señor sabe el momento preciso. El Señor sabe el momento perfecto. Dios nos está preparando para su bendición. La oración persistente fortalece mi fe. Los retrasos no son negaciones de Dios. Están ahí para enfocarnos en Dios. Están ahí para aclarar la visión. Están ahí para prepararnos para una bendición mayor. Y realmente, cuanto más esperemos, mayor será la respuesta. Yo digo, mayor será el milagro. Están allí para fortalecer, probar, desafiar y desarrollar nuestra fe. Pero quiero que usted vea cómo concluye Jesús la parábola ahí en el verso 8. Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? A ver, ¿no estaba hablando de la oración Jesús en esta parábola? ¿Por qué termina entonces hablando de la fe? Muy simple, porque la fe y la oración van juntas. Esta historia no se trata solamente de orar persistentemente, se trata de crecer en la fe, de tener fe y crecer en la fe. ¿Por qué menciona Jesús la fe? Porque realmente el tamaño de su oración está hablando del tamaño de su fe, y eso está mostrando el tamaño del Dios en el que usted cree. ¿Tiene usted un Dios grande o un Dios pequeño? Yo le animo a que observe usted su vida de oración. ¿Por qué está orando? ¿Algo pequeño? ¿Algo que puede usted lograr en sus propias fuerzas? Si usted tiene un Dios grande, usted va a presentar delante de Dios grandes peticiones de oración. Su persistencia demuestra su fe. Fe y oración van juntas. Y cada vez que hay una demora, usted puede saber que por lo menos hay dos cosas que están sucediendo. La primera de ellas, Dios está probando su fe. Y la segunda, Satanás está cuestionando su fe. Eso está sucediendo también en la demora, porque se da mucho esto también. Hay mucha crisis en la vida de las personas porque Satanás cuestiona su fe, pero la realidad es que Dios está probando su fe.
Jesús se admira de esta mujer porque esta mujer es una mujer persistente. Ella se negaba a rendirse. Ella era tenaz, era decidida. Yo le pregunto a usted, ¿qué tan rápido se rinde cuando la respuesta no llega? ¿Pierde la esperanza? ¿Quiere rendirse? Quiero que reflexionemos en esta última parte, cómo orar persistentemente, porque eso es lo que el Señor Jesús quiere mostrarnos, orar persistentemente. ¿Cómo hacerlo? Y para ello voy a usar otra parábola. Bueno, realmente era una parábola, pero después era un diálogo de Jesús con sus discípulos. Allí está en Lucas capítulo 11. Es otra enseñanza de Jesús de cómo orar persistentemente. Es una parábola sobre dos amigos. Uno de ellos está en necesidad. Dice que una noche llega una visita a un amigo muy querido y no tiene recursos y va a tocar a otro amigo para que le provea. Dice que ya era muy noche. Y vean lo que dice ahí, cómo concluyen los versos del 9 al 13, después de que anima a que toque a su amigo, bueno, o que recuerda que tocó a su amigo y nada más porque pues fue insistente, el amigo le dio para lo que necesitaba a su amigo. Vea lo que dice los versos del 9 al 13. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Como le decía, el propósito de esta otra parábola era el mismo que vimos en la anterior. Sí era una parábola diferente, pero estaba enseñando la misma verdad. Estaba diciéndoles, sigan orando, no se rindan. Y al final les dice, si sabemos cómo dar buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más sabe el Padre Celestial cómo darnos excelentes regalos? Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando. Lo que hacemos es que a menudo llegamos, tocamos la puerta y salimos corriendo. Nos vamos rápido. Yo le pregunto, más o menos para ilustrar esto, ¿con cuántas personas usted podría hablar por teléfono si tomara su teléfono, marcara y solamente esperara que sonara una vez y colgara de inmediato? ¿Con cuántas personas podría usted hablar? Bueno, hoy en día es un poquito diferente, ¿no? Está el asunto de los mensajes. Perdón, pero a veces me chocan los mensajes. Porque yo no sé si los vieron, ya ve que sí están las dos palomitas, pero ahora las palomitas se pueden omitir. Me chocan los mensajes. Yo prefiero hablar por teléfono. Disculpen, ya tengo 54 años, pero a veces es que ya le mandé mensaje. Es que yo les digo, háblenle. Ajá, y espere que suene varias veces. ¿Con cuántas personas usted hablaría si solamente espera que se vaya el mensaje o espera que llame y solamente escucha el tono una vez y cuelga? ¿Con cuántas personas hablaría? Seguro que con ninguna. Tiene que insistir, tiene que insistir. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. Sigue buscando, sigue tocando. No es para convencer a Dios, no es para fastidiarlo, sino es para nuestro propio beneficio. El Señor nos anima a cómo ser persistentes en la oración y nos dice tres cosas. Pide, manténgase pidiendo, manténgase buscando, manténgase tocando. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue tocando, porque el que pide se le da, el que busca halla y el que toca se le abre la puerta. Pero tenemos que persistir. En una ocasión, a un expedicionista muy famoso se le preguntó, oye, ¿alguna vez te has perdido? Y él le respondió, no, yo nunca me he perdido. Sí, he estado confundido algunas veces durante días, a veces incluso durante una semana, pero yo siempre he seguido adelante. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted se ha sentido así? Desconcertado, confundido, no sabe lo que está pasando, pero sigue adelante. Tal vez algunas cosas en su vida están sucediendo que le confunden. Hoy, por lo que estamos viviendo, yo escucho mucha gente totalmente confundida. Hemos orado, ¿y por qué la persona murió? Hemos orado y no ha sanado, y nos confundimos, y a veces nos desesperamos.
Pero yo estoy seguro que si usted es un creyente en Jesucristo, usted ha tomado la decisión de seguir adelante. Y aunque es una frase gastada, es una realidad. Dios sigue en control. Dios sabe lo que hace. Yo estoy seguro que en algunas ocasiones usted en su vida, las situaciones que está viviendo son tan complejas, pero sigue confiando en el Señor. A lo mejor su matrimonio está desmoronándose, ha estado orando por ello mucho tiempo, muchos meses, ya está listo para tirar la toalla, pero dice, vamos, sigue adelante. No puede encontrar a lo mejor algún buen trabajo, pero usted sigue intentando. Está enfrentando alguna enfermedad grave, pero sigue adelante. A lo mejor usted, hermana, está en su casa atrapada con un montón de cosas que hacer, pero sigue adelante. Hay muchos que seguro nos hemos sentido alguna vez como esta viuda, impotente, desesperada, indefensa. Pero el centro de esta historia es: no se rinda, siga adelante, no se rinda. Pida, busque, siga tocando, no se desespere, recurra a la oración, no caiga en el desánimo. Es la perseverancia la que gana la corona de la vida. Espere un milagro, vale la pena intentarlo de nuevo. Eso es lo que Dios nos dice. Debemos orar siempre y nunca darnos por vencidos. Yo tengo una petición de Dios, delante de Dios, desde hace poco más de 15 años. Más de 15 años he estado orando por un templo para nuestra iglesia. Más de 15 años. Y sabe, aún no tengo la respuesta. ¿Qué está haciendo Dios? No lo sé, pero les voy a decir lo siguiente. Dios es nuestra fuente de provisión, nadie más, ninguna organización, ni siquiera el gobierno. Y quiero decirle lo siguiente, Dios no está jugando con nosotros, pero sí, Dios quiere clarificar nuestros deseos. Dios quiere que nos enfoquemos en Él. Dios quiere prepararnos para una respuesta más grande de lo que podríamos esperar. Quizá alguien va a firmar los papeles de ese permiso. Quizá alguien va a dar los recursos económicos para la construcción de ese templo tan hermoso que pasamos ahí al inicio de la transmisión. Lo ponemos ahí para que usted siga enamorándose del proyecto de construcción en este lugar. Yo no sé, como le decía, si alguien va a llegar y ahí están los papeles, adelante. Y alguien más va a decir, ahí está el dinero, denle para adelante. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios está preparándonos, Dios está queriendo que clarifiquemos la visión y Dios quiere hacer algo mucho más grande de lo que siquiera podemos imaginar. Dios no está jugando. Sinceramente, si sinceramente buscamos la voluntad del Señor, seguro que Él nos va a guiar y estoy convencido que hemos buscado la dirección de Dios en este lugar donde nos encontramos. Y Dios va a responder en su momento. Y de una manera más grande de lo que siquiera yo puedo imaginar. Más grande de lo que siquiera usted ve en ese video del principio de la transmisión. Pero ¿sabe lo que Dios nos está diciendo? No se rindan. Pidan, busquen, toquen. Yo quiero que usted reflexione en este momento. Y en este momento difícil por el cual estamos pasando. ¿Qué es lo que está llevándole a rendirse el día de hoy? ¿A qué quiere renunciar? ¿Quiere renunciar a su matrimonio? ¿Quiere renunciar a su trabajo? ¿Quiere renunciar a usted mismo? ¿Quiere renunciar a su ministerio? ¿Quiere renunciar a sus padres? ¿Quiere renunciar a esos sueños? ¿Qué es lo que no le parece justo en esta vida, como estaba sucediendo con la viuda? La viuda se acercó al juez y le dijo, esto no es justo. Yo quiero decirle, hay tantas cosas en la vida que no son justas. Dios nunca dijo que esta vida sería justa. ¿Y cómo lidiamos con las injusticias? A veces nos preguntamos, ¿por qué yo? Dios nunca dijo que la vida sería justa. ¿Cómo lidia usted con la injusticia? ¿Cuál de sus oraciones aún no ha sido respondida? Dios le dice, no te rindas, pide, busca, toca. ¿A qué cosas en su vida usted está a punto de darse por vencido, de rendirse?
Seguramente el Señor le trajo en este día nada más para que escuchara estas 3 palabras: no te rindas, no te rindas, pide, busca, sigue tocando. No sé a qué asunto de su vida usted ha estado a punto de darse por vencido, pero en esta tarde el Señor le dice: no te rindas, pide, busca y sigue tocando. Quiero pedirle que incline su rostro y vamos a orar. Señor, yo sé que hay personas que nos están acompañando en este día, que están desanimadas, están muy preocupadas, y lo están porque están mirando las circunstancias. No te están mirando a ti, Señor. Pero gracias porque tú dejaste en la Escritura y en Lucas 18 la historia de esta mujer que nos enseña que debemos orar siempre y no rendirnos. Gracias porque nos has dado una alternativa a la desesperación que a veces tenemos, que es la oración. Ruego, Señor, que levantes el día de hoy una generación en esta iglesia que sean guerreros de oración. Señor, sabemos que nunca vamos a estar más fuertes en nuestra vida que lo que está en nuestra vida de oración. Señor, ayúdanos a ser persistentes en aquellas cosas que no vienen rápidamente. Y Padre, entendiendo la situación de la viuda y lo que hemos compartido el día de hoy, te agradecemos. Te agradecemos porque a veces hay demoras que nos ponen a prueba, que ponen a prueba nuestra fe, que nos desafían a fortalecernos en la fe. Yo te agradezco, Señor, que tú estés más interesado en nuestro carácter que en las circunstancias que nos rodean. Pero hoy, Señor, quiero rogar por fortaleza espiritual, fortaleza emocional, fortaleza física para aquellos que están luchando el día de hoy. Permite que hoy se vuelvan a ti, que nunca se den por vencidos, incluso si llevan 12, 20 años pidiendo por aquello, orando por esa situación. Hoy, Señor, yo oro para que tú trabajes en la vida de cada una de las personas que nos están acompañando, dándoles aliento, dándoles nuevas fuerzas. Padre, ayúdanos a seguir pidiendo. Ayúdanos a seguir buscando, ayúdanos a seguir tocando. Señor, oramos por nuestro planeta, oramos por cada nación, oramos por esta situación que estamos viviendo, que está mucho más allá a veces de nuestras fuerzas. Oímos de vacunas, oímos de medicinas, pero realmente está mucho más allá de nuestras fuerzas. Y en cierto sentido, Señor, te agradezco por ello. Oramos por un milagro. Y esto solamente un milagro puede sacarnos adelante. Y esto es también para que la honra no sea para nadie, sino solamente para ti. Ayúdanos a ser persistentes en nuestra oración. Ayúdanos a darnos cuenta que ahora es el momento de redoblar nuestros esfuerzos. Te pido con todo mi corazón que fortalezcas a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Fortalécelos el día de hoy. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Que